¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Escuela de Liberación y a esta clase donde vamos a tener un tiempo muy especial de aprendizaje, donde vamos a poder estar aprendiendo el inicio de la escuela. Y de verdad les damos la bienvenida a todos los que por ahí ya se están conectando. Sería muy bueno, gracias a los que están prendiendo sus cámaras. Me encanta verlos. Soy el pastor Uriel Rendón y es un gusto de verdad por ahí poderles ver nuevamente. Bienvenidos a todos. Y hoy vamos a tener la primera clase. Esta clase es una clase de introducción. Vamos a compartirles pantalla para que puedan ver la clase del día de hoy. Eh, hay, este es el cuarto nivel, pero lo bueno de esta escuela es que no importa dónde tú te encuentres o dónde la hayas tomado, quizás primero, segundo o es tu primera vez, no importa porque cada clase y cada curso está diseñado para dar una base y una introducción. Entonces, no importa que tú no tengas todos los fundamentos anteriores, te va a servir para que puedas tener las bases de esto que vamos a hablar. Entonces, en todo este curso vamos a estar hablando sobre principio y origen de vida, 4 tipos de orígenes: origen por rechazo, origen por hechicería, origen por idolatría, origen por fornicación, y después vamos a tener un tiempo de ministración. Entonces, vamos aquí a seguir avanzando un poquito en este tema. Principio y origen de vida. Todo lo que vamos a trazar y hablar tiene una base escritural. Todo. Es muy importante que entendamos que la base de la liberación está en las escrituras. Esa es la base. Entonces, en Génesis capítulo 2:7, ahí vamos a iniciar. Principio y origen de vida. Dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí quiero hablar sobre la forma de pensar de Dios o del Padre. Él hizo el proyecto hombre, y dijo: voy a poner el hombre en la tierra. Pero la creación del hombre viene hasta el 6º día. Y en los primeros días, del día 1 al día 5, hizo un ordenamiento de la tierra. Le preparó un lugar a Adán donde iba a crecer y desarrollarse. No fue que nada más lo puso y ahí en la tierra que estaba desordenada, vacía y en tinieblas. No, él primero ordenó y puso un orden en la tierra para después poner al hombre. Dios como Padre siempre piensa en todo y siempre se adelanta a todo. Entonces el problema es cómo fue nuestro principio y cómo fue nuestro origen de vida. Si recordamos, en Génesis capítulo 1, verso 2, dice que la tierra era una masa caótica. Fíjense lo que dice: una masa caótica, y las tinieblas cubrían el abismo mientras el Espíritu de Dios sacudía la superficie de las aguas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Dios pone a Adán en esa masa caótica y en tinieblas? Adán se hubiera desarrollado en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad, en un mundo no ordenado. Entonces, ¿cómo hubiera sido la vida de Adán? Pues justamente así. Y la vida de Eva, una vida desordenada, una vida en tinieblas, una vida caótica. Hubiera sido un caos la vida de Adán. Entonces, Dios no ubicó a Adán hasta que en la tierra hubo luz y llenó los
vacíos. Entonces, aquí podemos ver el orden de cómo Dios fue estructurando la tierra. En el primer día hubo luz, porque lo primero que necesitamos es la luz de la revelación, la luz de la palabra. El segundo día separa los cielos y la tierra, entonces pone un orden. El tercer día, la vegetación, el cuarto día, el sol y la luna, el quinto día, los animales, y hasta el sexto día crea el hombre, y el séptimo descansa. Entonces, nuevamente, aquí reitero, Dios primero pone alimento, pone luz, pone orden, y hasta el sexto día crea al hombre. El detalle con nosotros, y aquí es donde vamos a empezar a desarrollar el tema, es que crecimos en ambientes desordenados, vacíos y en tinieblas. Nosotros, nuestro origen y nuestro principio de vida, muchas veces sí fue así, en desorden, en vacíos y en tinieblas. Y aquí lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo fue tu origen? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu arranque? Porque aquí es muy importante llegar al punto, a la conclusión de saber cómo fue, cómo naciste. ¿Tú has preguntado a tus padres en alguna ocasión cómo fue tu nacimiento? Aquí quiero hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿tus padres te deseaban? ¿Tus padres estuvieron emocionados en tu nacimiento? ¿O dijeron, híjoles, pues bueno, donde comen dos, comen tres, ¿verdad? O dijeron, y le agregamos más agua a los frijoles, y pues, híjoles, pues ya nos cayó otro premiecito y ni modo, ¿no? Pues ya, ¿qué hacemos? ¿Cómo fue tu origen? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo llegaste a este mundo? ¿Cómo era la relación de tus padres cuando tu nacimiento? ¿Se amaban? ¿Se querían? ¿Se importaban? ¿O simple y sencillamente, pues, fuiste causa de una noche de pasión, una noche de placer, y pues bueno, veniste y ya ni modo? Eso tiene mucho que ver con todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Te pongo un ejemplo bíblico, para que vayamos entrando sigamos con la parte escritural. No sé si recuerdan, para los que tengan conocimiento un poquito de la Biblia, que dice que Moisés era tartamudo y que él no podía tener una capacidad buena de expresión, y por eso le dice Dios, ¿cómo me vas a enviar a mí con Faraón? Y dice, y era tartamudo. ¿Dónde él pescó esa tartamudez? Me viene a mí a la mente que cuando Moisés nace, había una persecución en contra de los niños. Había un decreto de muerte para los niños. Entonces, como había un decreto de muerte, Moisés nace en un ambiente de temor, en un ambiente de miedo, en un ambiente de incertidumbre, en un ambiente de inseguridad. Imagínense a la mamá de Moisés escondiendo a un bebito recién nacido y quizás hasta poniéndole la mano en la boca para que Moisés no llorara, porque había una pena de muerte en contra de todos los primogénitos. Imagínense el trauma que recibió Moisés cuando nació. Imagínense esa circunstancia que él estaba viviendo. ¿Cómo fue? De tal manera que cuando crece con un cierto trauma, un temor, y ya no se puede expresar en público y es tartamudo.
En algunas veces he orado por personas que son tartamudas y una de ellos, un joven de un lugar en la Ciudad de México, era tartamudo. Y hablando con su mamá, nos dijo, le preguntamos por qué él es tartamudo, cuándo empezó a tartamudear. Y ella nos dijo, lo que sucede es que cuando él nació, su papá y yo nos separamos. Y él se quedó con su papá. Pero pues los papás se meten de repente en el trabajo y no lo pudo cuidar bien. Entonces hubo un abuso sexual cuando él era niño. Entonces de ahí le vino la tartamudez. Entonces, mucho de lo que puedas hoy estar viviendo tiene que ver con tu principio y origen de vida. Por eso, en el área de la liberación, de la escritural, es muy importante reconocer y entender cuál fue nuestro principio y nuestro origen de vida. Porque lo que iniciaste como fue tu principio está determinando muchas de las cosas que hoy estás viviendo, que hoy estás pasando. Te lo pongo de esta manera. No podemos nadar en el mar si siempre hemos estado en una pecera. Va de nuevo. No podemos nadar en el mar si siempre estuvimos en una pecera. Entonces hay cosas que si tú no eres consciente, no las puedes sanar y están delimitando tu vida. Por eso Cristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, la primera verdad es Cristo. Cristo salvándonos, restaurándonos, pero luego, ahora la pregunta que hoy te quiero hacer es, ¿cuál es tu verdad de tu principio y origen de vida? Entonces, quiero continuar aquí compartiéndote pantalla para que sigamos viendo. Por eso mencionaba aquí, la mayoría de nosotros crecimos en ambientes desordenados, vacíos y en tinieblas. Vacíos de Dios y de su palabra. ¿Por qué? Porque muchos quizás tuvieron una religión. Quizás tuvieron una religión, pero no tuvieron una relación con Cristo. Desordenados porque cómo fue la vida de papá y de mamá. ¿Cumplieron los roles que les tocaban como padres? ¿O solo era el papá cajero automático que proveía el dinero y eso? Cuando fue un buen padre proveedor, pero algunos ni siquiera eso. Una mamá a lo mejor metida en el dolor de la relación con el padre que no cuidó tu vida. O a lo mejor creciste donde había muchos hermanos y pues no te dieron la atención que necesitabas. Hay muchos factores y esos factores los vamos a ir viendo a lo largo de esta escuela. En tinieblas, porque al no estar Dios presente, ojo, el enemigo usó los vacíos para llenarlos con sus mentiras. Donde hay vacío, esos vacíos siempre van a buscar llenarse. Y esos vacíos van a buscar llenarse de algo. Puede ser un vicio, puede ser una necesidad, una compulsión, un vicio como el cigarro, un vicio como la bebida, una compulsión como la comida. Pueden ser diferentes cosas. Por eso es muy importante que en toda la escuela tengas una libreta
porque es muy importante que tú mismo puedas ir anotando en tanto vamos hablando si algo te viene a la mente, porque entre más seas consciente de tu realidad, más fácil vas a poder ser libre. Dice la escritura, y es uno de mis textos favoritos que tienen que ver con lo que estoy hablando. Dice Ezequiel 16, vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, ahí va, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Entonces, Dios escogió al pueblo de Israel, pero su origen es de Canaán. Y dice, tu padre fue amorreo y tu madre fue etea. Y si vamos después a la escritura, los amorreos y los eteos después se convirtieron en enemigos de Israel. Y dice, Canaán es de la tierra de Canaán. Recuerde que Canaán está relacionado con todas las atrocidades perversas, sexuales, una vida desordenada, pueblos que sacrificaban a sus hijos en los altares. Había una idolatría muy profunda y está diciendo, tu origen, Jerusalén, tu nacimiento, la forma en que naciste es amorreo tu padre y tu madre etea. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor pone especial énfasis en cómo nacimos. Y hoy esa es la pregunta, ¿cuál es tu origen? ¿Cuál es tu nacimiento? Y fíjense lo que dice en el verso 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Fíjense cómo el Padre está hablando de cómo fue el nacimiento de Jerusalén. Fíjense, número 1 dice, no fue cortado tu ombligo, o sea, que toda la herencia espiritual de Jerusalén viene del amorreo, su padre, y de los eteos, su madre. ¿Y qué está diciendo? Por eso estamos viendo que Jerusalén, Israel, lucha siempre con el tema de la idolatría, lucha siempre con adorar a otros dioses. Luego dice, no fuiste lavada con aguas para limpiarte. O sea, nadie te atendió, nadie te amó. Dice, no fuiste salada con sal, hablando de limpieza, no estuviste en un pacto. Dice, no fuiste envuelta con fajas. O sea, nadie te abrazó, nadie te cuidó, nadie te amó, nadie te abrazó, nadie te dio leche, nadie te pegó, no hubo una madre que te pegara al seno materno para darte leche. Dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti. Imagínense a un bebito, imagínense una bebita que nace y la dejan ahí, lo dejan ahí, que el doctor no se la pone en sus brazos de su madre. Imagínense esto. Dice, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo. O sea, como esos niños que las madres no los quieren y se deshacen de ellos y los avientan a las coladeras o los dejan en algún lugar. Imagínense esa escena. O sea, qué duro, o sea, una escena de un bebé desechado, de un bebé despreciado. Fíjense cómo lo dice, con menosprecio de tu vida. O sea, a nadie le importaste cuando naciste. Pero dice, yo Dios pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije,
cuando estabas en tus sangres, vive. O sea, tu destino era morir. Tu destino era ser despreciado. Tu destino era ser aborrecido. Tu destino no era vivir, pero Dios te vio como hoy te está viendo, como hoy está contigo, como hoy está mirándote y te está diciendo, hijo, hija, vive, porque a lo mejor tu origen y tu nacimiento no fue como tú quisiste. No fue lo que tú deseaste, no fue lo que tú anhelabas, pero Dios te dijo, vive. Y esa es la palabra para ti el día de hoy, vive. Y Dios va a romper todo decreto de muerte, toda declaración de maldición, toda declaración de luto, toda declaración de rechazo. Dios te dice, hoy vive, vive. No vas a morir, sino que vas a vivir y verás la bondad del Señor y contarás grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Qué maravillosa es la misericordia de Dios. Y si te pones a pensar, muchos de nosotros no debiéramos de estar hoy aquí. Pero Dios en su misericordia, en su amor, nos miró con gracia, nos miró con favor y nos extendió su mano. Nos extendió su presencia, nos extendió su mano poderosa. Entonces, si hoy tú estás aquí es porque hoy algo Dios quiere hacer en ti. Y qué maravilloso que Dios te está diciendo, vive. Y vivir no habla solo de la vida que tienes el día de hoy, sino habla de la vida plena en Dios, porque dice la Escritura, yo te he escogido para que tengas una vida y una vida en plenitud, una vida en abundancia, una vida perizos, una vida plena, total y llena, no alguien que sobrevive, sino alguien que está viviendo en el destino, en el propósito, en el plan de Dios, en su diseño, en alegría, en paz, en felicidad, no sobreviviendo. Porque quizás hoy algunos de ustedes solo estén sobreviviendo, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vivas. Y quiero seguirte compartiendo. Es un versículo y un capítulo muy revelador acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, el origen de nuestra vida, el lugar y la forma en cómo nacimos, las condiciones que había en ese momento van a determinar en gran manera la forma en que estamos viviendo hoy. Hoy, quizás el Espíritu Santo ya empezó a hablarte y empezó a traerte recuerdos. Empezó a traerte pensamientos, empezó a traerte situaciones a tu corazón, porque esto es parte de la escuela. Realmente esto no es solo un aprendizaje, esto tiene que ver con que tu vida lo puedas aplicar, lo que hoy estás aprendiendo lo puedas aplicar a tu vida. Y dice aquí, les voy a poner un ejemplo de la Biblia de alguien cómo tenía un destino y cómo su origen lo dañó. Este personaje bíblico se llama Mefiboset y yo le puse aquí Mefiboset, el rey cojo. Mefiboset era nieto de Saúl e hijo de Jonatán. Recuerden que Saúl fue el rey que estuvo antes de David y fue un rey que Dios desechó
porque aunque lo había escogido, este hombre, Saúl, se rebeló en contra de Dios. Él tenía un propósito, pero se rebeló. Entonces Dios lo desecha y elige a David. Y aquí viene la historia, en 2 de Samuel 4:4. Dice, por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años. Fíjense cómo en ese periodo del nacimiento a los 5 años es un periodo donde podemos quedar muy marcados. Y es un periodo donde el enemigo sabe que si no estamos protegidos por nuestros padres, si no estamos guardados por nuestros padres, que dicho sea de paso, una de las labores más importantes de los padres es guardar a nuestros hijos del peligro. Por eso no podemos ser ingenuos con el peligro que pueden pasar nuestros hijos. Dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, o sea, Dios desecha a Saúl y desecha a Jonatán, no, a Saúl sí, desecha a Saúl y por lo mismo de que él se había rebelado en contra de Dios, entonces dice, no, ya no vas a poder ser rey, ya no. Entonces dice que entra a la guerra, Saúl se obstina y en esa guerra lo matan. Entonces dice que la nodriza de Mefiboset lo carga para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. O sea, fíjate el cuadro que hay aquí. Aquí podemos ver cómo hay una situación ya de muerte. O sea, un espíritu de muerte se está moviendo en la familia de Saúl, de Jonatán y ahora del hijo de Jonatán. Entonces tenemos al abuelo, tenemos al hijo y tenemos al nieto. Entonces hay una situación muy terrible en ese momento. Por eso quiero que tú pienses no solo en una cosa en la línea de tu vida, sino también piensa en situaciones que ocurrieron, que marcaron tu vida. ¿Qué pasó en tu familia? ¿Qué estaba pasando cuando tú naciste? Porque en ese periodo de los 5 años, en el caso de Mefiboset, viene un juicio y viene muerte a la familia. Bueno, entonces resulta que se cae o la nodriza lo tira y viene esta situación donde él queda cojo. Pero aquí viene algo muy interesante. Lo interesante es que dice, el hijo de Jonatán fue Merib-Bal. Y Merib-Bal engendró a Micaía. Aquí, ¿por qué entendemos que el nombre es Merib-Bal y no Mefiboset? Porque el diseño original de Dios para Mefiboset era otro. Aquí lo vamos a entender más adelante. Merib-Bal, el nombre de Merib-Bal quiere decir el que se opone a Baal. Va de nuevo. El nombre de Merib-Bal es el que se pone a Baal. Entonces, el nombre que originalmente le pone Jonatán a su hijo no es Mefiboset. Mefiboset viene a ser ya hasta como un apodo, pero realmente el nombre original era Merib-Bal y quiere decir el que se opone a Baal. Recuerden que Baal es una deidad espiritual diabólica, satánica, es un demonio, es un espíritu, es una potestad. Entonces realmente el diseño original es que Mefiboset era Merib-Bal. Y este hombre era el que se iba a oponer a Baal, era un guerrero. Imagínense, su abuelo un rey, su padre un guerrero. Entonces el diseño original de Dios es que Mefiboset no fuera Mefiboset, sino fuera Merib-Bal. En lo escondido de este hombre había un guerrero. Como hoy sé que en lo escondido de ti hay algo que no ha salido. Hay un diseño de Dios. Dios no te diseñó para la derrota.
Dios no te diseñó para el fracaso, Dios no te diseñó para ser alguien que no logra sus metas, Dios no te diseñó para eso. Dios te diseñó para un plan específico en su reino, para un propósito definido. Entonces, algo maravilloso de nuestro Dios es que Él hizo un plan contigo. Y la pregunta es, ¿por qué no me va bien? Porque lo que tú no sabes es que a lo mejor cuando estabas pequeño, alguien también te tiró. Alguien te cargó y te tiró. La vida te tiró. Hubo una situación en tu vida que aconteció que te tiró. No sé cómo se haya llamado eso. No sé cómo se haya llamado a aquello que te pasó. No lo sé. Quizás puedes llamarse tu caída abuso sexual, puede llamarse tu caída rechazo de tus padres, puede llamarse tu caída violencia intrafamiliar. No sé cómo se llamó eso que tú viviste. No lo sé. Por eso es muy importante que tú a través de las clases lo descubras y descubras realmente qué es lo que está pasando, porque en medida lo descubras, vas a poder darte cuenta del diseño de Dios para tu vida. Aquí puse un principio. El diablo no viene a la vida de una persona por venir. El diablo no viene a la vida de una persona por venir. El enemigo usará los errores de nuestros padres para afectar o trastocar, aquí está mal esto, o trastocar el diseño original de Dios para nuestra vida. Entonces, el diablo lo que quiere hacer es matar, hurtar y destruir. Matar tus sueños, destruir tu propósito y hurtar tu destino. Pero Dios quiere darte vida y vida plena. Fíjense que esa caída, como no fue sanada, porque quizás si en el momento hubiera sido sanado ese niño, quizás no hubiera quedado tullido, pero quedó así porque no hubo sanidad. El detalle es que esa caída convirtió a Merit-Bal en un Mefiboset. Y Mefiboset quiere decir el que esparce la vergüenza. Mefiboset quiere decir el que riega la pena. O sea, imagínense que el nombre de él era, le decían, mira, ahí viene el tullido. Miren, ahí viene el que da risa. Muchos han crecido con apodos por la vida que han vivido. El gordo, el inútil, la inútil, el que no sirve, la que no sirve, el que no puede, la que no puede, el que no va a lograr nada en la vida. ¿Cómo es la configuración que el diablo sembró en tu mente, sembró en tu corazón? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese diseño que el enemigo quiso robar y quiso trastocar? Porque Mefiboset nunca fue diseñado para esparcir la vergüenza, fue diseñado para confrontar a Baal. Como tú fuiste diseñado para ser un instrumento de Dios en esta tierra. Ese es tu diseño. Y yo quiero decirte que te estoy hablando esto porque lograr entender esto en mi vida me hizo querer y me hizo entender que Dios tenía un plan también para mí. Antes de conocer de Jesús,
Antes de conocer de Jesús, por ahí de los 17 años, me dio por la bebida, por el alcohol, me dio por una vida desordenada sin Cristo. Y también yo en un momento esparcí la vergüenza. Pero quiero decirte que cuando conocí a Jesús, Él me validó. Él me validó y fíjense que eso es poderoso porque cuando entiendes el amor de Dios, cómo Él te valida, te valora, puedes empezar a caminar no con vergüenza, sino con dignidad. Y eso es poderoso y eso es lo que debiéramos hacer con otros que están también caminando en vergüenza. Porque el alcohólico no es alcohólico solo porque quiere, es alcohólico porque algo lleva en su corazón, un vacío. Y como nadie lo ha validado, no puede dejar el alcoholismo. Esa mujer que vive en rechazo, porque a lo mejor siempre creció con las palabras de su padre de que no servía para nada, y va caminando así. Cuando escuche que el amor de Dios es para su vida, en ese momento ella va a empezar a pensar diferente de sí. Y va a dejar de ser Mefiboset a convertirse en un Meritbal. Entonces yo quiero que hoy pienses en quién tú eres. Porque Mefiboset tiene un trauma cuando su nodriza lo tira. Al momento de enterarse de que Saúl, su abuelo, y Jonatán, su padre, había muerto. Un momento de dolor en su principio de vida marcó su futuro. ¿Qué te está marcando hoy? A lo mejor tú eras esto, Meritbal, y hoy caminas así, como un Mefiboset. El nieto de un rey y el hijo de un guerrero se convierte en un lisiado del alma y del cuerpo. Pero algo que debes de comprender, y aquí ya voy cerrando, es que la restauración de nuestro diseño inicia con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es un favor inmerecido que viene de su amor incondicional. Por eso lo que realmente nos enseña la Biblia, y por eso dice, nadie por obra será salvo. No empieza siendo bueno para que Dios te ame, sino abres tu corazón para experimentar el amor de Dios. Y muchos ni siquiera tuvimos que abrir nuestro corazón. Algunos solo un día preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Y Dios se asomó a mirarnos. Por eso no importa lo que hoy tú seas o estés viviendo, porque debes de entender que Dios no nos ama por buenos, sino por malos. Va de nuevo, Dios no nos ama por buenos, sino por malos. Y yo no lo escogí a Él, Él me escogió a mí, Él me miró, Él te vio a ti. Y si te vio, todo empieza con el amor de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo Dios muestra su amor? Miren en el rey David se ve la figura del Padre. David, aunque era el rey y era de otra tribu, y aunque Saúl lo había perseguido, dijo, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl? Fíjense, Saúl quien lo persiguió, para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Y dijo el rey, ¿no queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. ¡Wow! O sea, hay alguien, Dios siempre está buscando, el Padre siempre está buscando a quien mostrarle su favor. Por eso no importa la condición de donde vengamos, no importa la situación que hoy estemos viviendo,
Dice la Escritura que la misericordia triunfa sobre del juicio. Y David le dijo a Mefiboset: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás para siempre a mi mesa. Fíjense que aquí hay dos principios que hace el Padre. Número uno, restauración. La restauración quiere decir volver algo a su estado original, volver al diseño de Dios. Por eso no basta con ser salvos. Hay que regresar al diseño original de Dios para mi vida. O sea, tú te has preguntado, ¿quién soy yo? ¿Para qué Dios me escogió? ¿Qué Dios quiere conmigo? Porque quiero que entiendas algo. No solo es la salvación, sino que la salvación trae restauración. Porque si no, ¿por qué estamos aquí todavía? Porque tal vez muchos digan, bueno, yo ya soy salvo y voy al cielo, y si muero, no hay problema, ya voy al cielo y qué padre. No basta con eso. Cada uno de los que están aquí tienen un diseño original. Cada uno de los que están aquí, Dios te escogió y te seleccionó para hacer algo en su reino. Y muchos de ustedes, aunque a lo mejor ya pueden ser salvos, pero no son totalmente felices porque aún no están caminando en el diseño de Dios. Y el diseño de Dios no solo tiene que ver con ir al cielo, sino tiene que ver con cumplir su propósito aquí en la tierra. Y eso tiene que ver con la restauración de la imagen de Dios. Por eso dice, Dios creó al hombre, a su imagen del hombre los creó. Dios no nos creó lisiados, tullidos, mal, nos creó con un diseño poderoso. Dios te creó con un diseño poderoso. Por eso eres salvo, pero luego lo siguiente que viene es la restauración. Pero luego lo siguiente que viene, y esto es también muy poderoso, no solo es la restauración, sino es la restitución. Y la restitución tiene que ver con regresar aquello que habías perdido. Bienes, esposa, esposo, amigos, relaciones que perdiste, que Dios te tiene que restituir. Pero primero viene la restauración de la imagen de Dios y luego viene la restitución de los bienes. Viene la restitución del recurso, viene la restitución de algo. Quizás no sabes, y muchos hoy no les va bien financieramente porque quizás vienes de padres que robaron. Y como ellos robaron, ahora a lo mejor tú estás siendo robado por el enemigo. Pero cuando entiendas que hoy tú eres y tienes un nuevo comienzo en Dios, como tienes un nuevo comienzo en Dios, en la imagen de Dios, ahora viene una restitución y vienen cosas nuevas a tu vida. Y por eso es que ahora podemos pedir que nos sea regresado lo que el diablo nos ha robado. Porque hay cosas que el diablo te robó y te está robando. Hoy en este día hay cosas que el diablo te está robando. Pero cuando tú entiendes que eres imagen de Dios y que hay un diseño, ya no vas a permitir que el diablo te robe. Ya no vas a dejar que el diablo te intimide. Por eso es muy importante dos cosas: la restauración, que es volver algo a su estado original, al diseño original, pero también la restitución o regresar los bienes perdidos que te pertenecen. Hay bendiciones en el cielo que tienen tu nombre. Dice la Escritura que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y los lugares celestiales en Cristo están aquí. El Padre ya los tiene, pero en este nivel, segundo cielo, también hay huestes, hay potestades que están diciendo, no, esto que Dios tiene preparado para ti no va a bajar tu casa, tu carro, tu esposa, tu esposo, no va a bajar aquella bendición que estás esperando. ¿Por qué? Porque también en este nivel hay potestades que quieren impedir que recibas aquello que Dios ha preparado para ti. Pero por eso hoy en el nombre de Jesús, hay restauración y hay restitución. Y quiero ir cerrando, hasta aquí voy a dejar hoy la clase,
porque quiero ir cerrando con esto. Dios sí quiere una vida plena para ti, Dios quiere una vida abundante, Dios quiere una vida total, Dios quiere una vida llena de sus bendiciones. Pero tu principio, tu origen de vida está limitando, alguien te tiró y como nunca fuiste, dice, salada con sal, no fuiste envuelto en fajas, no fuiste, dice, no hubo ojo que de ti se compadeciese. Por eso, hoy tu vida no puede entender el amor de Dios. ¿Cómo puedes entender el amor de Dios si tu padre te abandonó y tu madre te tuvo que criar sola? ¿Cómo puedes tener generosidad si a lo mejor siempre viviste limitado? Y tu padre siempre te decía, no hay, y tú creciste con la palabra, no hay, y nunca hubo. ¿Cómo puedes avanzar hacia lo que Dios tiene? Y ese es el principio de la liberación. Por eso dice, si el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, les libertare, serían verdaderamente libres. Y hoy yo quiero que te pongas a pensar un poquito en qué es lo que está limitando tu vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu vida? ¿Cuál fue ese acontecimiento que te marcó? ¿Qué pasó? Porque hoy es día de sanidad. Hoy es día de una restauración. Y si tienes un cuaderno, me gustaría que anotaras ahí en ese cuaderno algo que hoy vino a tu mente. Por ejemplo, aquí alguien está poniendo el miedo al rechazo. ¿Saben que el miedo al rechazo es uno de los miedos más fuertes que las personas tenemos? Miedo a que no nos acepten, miedo a que no nos quieran. Y aquí ya pusieron la respuesta, mi papá me rechazaba. Y por eso a veces no entendemos, dice aquí, porque no quería que fuera mujer. Gracias por comentar esto, gracias. Gracias por esa sinceridad. El abandono, porque a lo mejor alguien también ya te abandonó. Y cuando alguien ya te abandonó, hay más miedo a que eso se pueda repetir. Si papá no te quiso, si papá que me dio a luz, o mamá o papá que me engendró, no me quiso, ¿quién más me puede querer? Y a lo mejor me siento feo, a lo mejor me siento fea, porque aquel hombre o aquella mujer que debía de abrazarme no me abrazó. Pero hoy te quiero decir que está Cristo el sanador. Cristo el sanador para ti. Dios va a restaurar esa parte de tu vida y de verdad que el Señor Cristo es el que va a tocar tu vida, su Espíritu Santo. Y sé que ya Dios está obrando en el corazón de muchos. Y me gustaría que pusieras tu mano en tu corazón. Me gustaría que pusieras tu mano en tu corazón. Y por un momento, cierra tus ojitos y piensa, ¿cuál es la herida que llevo? ¿Cuál es el dolor que llevo? ¿Cuál es el trauma? ¿Dónde me tiraron? Pero hoy yo quiero que pienses en estas palabras. Dice, cuando pasé junto a ti, cuando estabas en tu sangre, cuando estabas abandonado, rechazado, cuando estabas dejado, cuando nadie te miró con amor, dice, yo pasé junto a ti, hablando del Padre Celestial. Yo pasé junto a ti y te dije, vive. Y hoy esas son las palabras de Dios para ti. Vive, vive, vive. Jesús está diciendo, vive.
vas a vivir, vas a estar bien, vas a estar en paz, vas a estar en bendición, vas a lograr tus sueños, vas a lograr tus planes, vas a lograr tus proyectos, los vas a lograr porque Dios te está diciendo vive hoy, en este día. No más dolor, no más tristeza, hoy vive, porque Dios está contigo, porque Dios te ama. Y hoy quiero orar que la sangre de Jesús sea sobre tu corazón y que hoy un milagro en tu corazón, ese corazón que a lo mejor está herido y está lastimado y está tullido porque alguien lo tiró. Hoy venga el Espíritu Santo de Dios a sanarte y a restaurarte. Venga el Espíritu Santo de Dios a tocar tu corazón, a tocar tu cuerpo, a tocar tu alma. Y hoy la mano sanadora de Cristo se pase en tu corazón, porque eres alguien valioso, eres alguien valiosa. Y la palabra de Dios para ti es vive, hijo, vive, hija, vive. Ya no sufras más, hijo, hija. Yo te di vida y vida en abundancia, te di vida y te di vida plena, ya no más. Ya no más dolor, ya no más sufrimiento, ya no más. Hoy vive, deja que el Espíritu Santo venga a tu vida y Él te ministre ahí donde estás, porque esta es la obra del Espíritu de Dios que no tiene barreras y no tiene limitaciones. Hoy el Espíritu de Dios, aún para los que posteriormente verán en YouTube, en Facebook, hoy el Espíritu de Dios está tocando, no importa dónde estés en la distancia. Ahí el Espíritu de Dios está hablando a ti y te está diciendo, hijo, hija, eres valioso para mí, eres importante. Quizás papá y mamá no te dieron el valor que esperabas, a lo mejor porque ellos no sabían o no entendían, pero eres valioso, eres valiosa. Hoy yo te valido, te validé en la cruz del Calvario. No te amo, ya te había amado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que vinieras a esta tierra, tú ya eras amado, tú ya eras importante, eres importante. No vas a ser, ya lo eres importante, eres valioso, eres valiosa, ya lo eres. Y hoy cualquier otra voz que te pueda estar diciendo otra cuestión acerca de tu vida, hoy lo echamos fuera en el precioso nombre de Jesús. Hoy lo echamos fuera en el precioso nombre de Jesús, porque no vas a vivir con carga y con dolor, sino vas a vivir en paz, en plenitud, en alegría. Y si papá no te bendijo y si papá no te dijo palabras de amor, hoy las palabras del Padre son, hijo, hija, te amo. No por lo que haces, sino por lo que eres para mí. Y eres mi hijo y mi hija amada. Te lo mostré en la cruz del Calvario. Y hoy recibe su amor. Recibe su amor. Y quiero dejar que el amor de Dios, la presencia de Dios, la gracia de Dios se manifiesten en tu vida, se manifiesten en tu corazón, se manifiesten en tu alma. Hoy que el Espíritu Santo te tome, que hoy el Espíritu Santo tome tu vida y tome tu corazón. El Espíritu Santo hace una obra en ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Ahí dale gracias al Padre. Dale gracias a Cristo. Y sé que algunos de ustedes necesitan profundizar su relación con Jesús. Ahí donde estás, dile estas palabras. Jesús, quiero estar más cerca de ti. Quiero conocerte, quiero conocer tu amor, quiero conocer tu presencia. Quiero estar contigo, quiero hacer algo unidos. Gracias, Cristo. Profundiza con Él. Gracias, Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Este es un aplauso, miren, es un aplauso virtual. ¿Podemos aplaudir virtualmente? Miren, este es un aplauso virtual y qué alegría poder celebrar lo bueno que Dios hace en nosotros.